Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Otra vez, acá está el pastor Roque hoy cantando, pero mi esposa va a estar acá como ella me dijo hace un ratito, en bambalinas, detrás de bambalinas. Pero vamos a estar cantando al Señor. Esta es nuestra reunión grabada de todo fin de semana, que esperamos que usted la vea y la difunda, la haga correr, la comparta con sus amigos, es decir, mande la dirección de YouTube a cuantos conozca para que escuchen lo que se habla en Templo Buenas Nuevas de Crespo. Vamos a estar cantando una canción que tiene que ver con los eventos finales relacionados a Dios, no con respecto a lo que está pasando en la tierra. Queremos cantarle a Dios esperando en sus promesas y en las señales que Él ha dicho. Acá me están haciendo señas, que olvidé nada. Hiciste ruido. Hice ruido, claro. Bueno, muy bien. Esta canción se llama El Rey ya viene. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. ¿Por qué? Porque el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, oh gloria a Dios, Él viene por mí. ¿Qué pasa con el carpintero? El martillo del carpintero En el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son. Y al reclamar el alma eterna, viene Jesús el Salvador. ¿Por qué? Porque el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, en Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Su rostro veo ya, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén. Amén. Qué bueno. Aleluya, Estamos... ensayamos la canción hoy. Tal vez no salió perfecta, pero la letra tiene que ver con los acontecimientos que se avecinan, promocionados, predichos, anunciados, preparados por el Señor. Imagínese, habla del martillo del carpintero que en el suelo se quedó, es decir, el carpintero se fue. Y la esposa en la casa también se fue, sus quehaceres ya dejó, se fue con el Señor. Ropas blancas son las que van a recibir, están hechas
para los que son salvos, y al reclamar el alma eterna, viene Jesús, el Salvador. Aleluya. Esto es una realidad espiritual y física, real, que esperamos confiadamente porque Jesús lo prometió. Tenemos una canción nueva que queremos compartir con usted, que está en Sofonías, capítulo 3. Esposa, usted puede buscar allí una Biblia, versículo 15. La canción está inspirada en el final de la profecía de Sofonías. Sofonías, después voy a hablar un poco sobre esto. La prédica esta noche va a estar basado sobre esto. Pero en el final él habla de la bendición de Dios sobre el pueblo. Y bueno, acá hay una cosa que declarar. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de mi vida? Esto es lo importante. A ver, mi esposa ya preparó. Vamos a cantar capítulo 3, versículo 15. Dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Como ustedes ven, como ustedes ven, esto predice un tiempo de bendición muy grande con la eternidad. Esto es lo que Sofonías decía, ¿no? Tenía que ver con el más allá. Vamos a cantarlo, lo estamos estrenando, así que gloria a Dios. A ver cómo nos sale, ¿eh? Jehová es rey de Israel en medio de ti. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Nunca más verás el mal. Jehová ha apartado los juicios que pesan sobre ti. Jehová ha apartado los juicios que pesan sobre ti. Ha echado fuera todos tus enemigos. Aleluya. Ha echado fuera todos tus enemigos. Repetimos. ¿Quién es Jehová? Jehová, el rey de Israel, en medio de ti. Jehová, el rey de Israel, en medio de ti. Nunca más verás el mal. Amén. Nunca más verás el mal. Jehová ha apartado los juicios que pesan sobre ti. Jehová ha apartado los juicios que pesan sobre ti. Ha echado fuera todos tus enemigos. Ha echado fuera todos tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Jehová, el rey de Israel, en medio de ti. Nunca más, nunca más, nunca más verás el mal. Nunca más verás el mal. Amén. Aleluya. Esto tiene que ver directamente Gloria a Dios. con el final de los tiempos. Nunca más, eso solamente en el cielo, nunca más verás el mal. Acá Aleluya. tengo a alguien que me está haciendo mímica, pero no le entiendo. Muy bien, vamos a estar compartiendo en un ratito
la palabra de Dios. Pero tenemos otra canción, ¿no es así, hermana Mary? Así es. ¿Cuál es? Mi despertar. Ajá. ¿A quién le debe usted todo lo que tiene? David era un hombre, yo estoy leyendo los Salmos uno por día, le aseguro, estos últimos han sido todos de él. ¿Cómo oraba él pidiéndole a Dios que le saque los enemigos de encima? Pero de tanto versículo allí aparecen los momentos de gratitud y el reconocimiento que todo se lo debemos al Señor. Voy a buscar la letra porque no sé si la tengo acá, pienso que sí, acá está. Muy bien, vamos a cantar entonces. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza, esperanza, todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Otra vez, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Reconocemos la provisión diaria que tú nos das. Tu bendición, Reconocemos que necesitamos de ti Padre, día a día, Señor. presencia, Necesitamos entender que estamos contigo cada día. Buscamos tu rostro, leemos tu palabra, buscamos tu presencia, porque creemos que ahí está la esencia de la vida, en lo espiritual, Amén. en lo que tú provees, Señor. Bendice a cada hermano que está ahora compartiendo este programa
y que tu bendición llegue a cada casa, Aleluya. a cada familia, a cada Amén. hombre, a Sí, cada Señor. mujer. A Amén. ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le doy a mi esposa que ha estado acompañándome. No ha sido perfecto esto, pero aquí lo estamos intentando. Amén. Hola, bueno, volvimos. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Finalmente es el pan del cielo, el pan que nos manda Dios, su palabra, que nos alimenta la fe. Mantenemos la fe en la medida en que comemos esta palabra. Comemos con la mente, con el corazón, comemos con todo nuestro ser y con nuestro espíritu, que es el que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Les decía hace unos minutos que íbamos a meditar sobre el libro de Sofonías. Sofonías es uno de los profetas menores que aparecen en nuestra Biblia, uno de los 12. Él vivió a mediados del siglo VII a.C., aproximadamente entre los años 620 hasta 650. Habían pasado muchas cosas. Siempre hay que pensar o buscar el contexto para entender lo que Dios habló a través de un determinado profeta. En este caso, Sofonías, que supo del terrible reinado de un mal rey que tuvo Judá, que se llamó Manasés, que a lo último algo arregló, pero no pudo solucionar todo lo que él hizo de desastre. Al final se volvió a Dios. ¿Vio como esas vidas que han vivido toda la vida mal? Bueno, Manasés tuvo esa conducta en el final de sus días. ¿Qué va a significar esto? No lo sé. Solo Dios lo sabe. La Biblia da testimonio de que él fue un mal rey. Pero luego vienen un buen rey como Josías, y justamente cuando Josías era rey, Dios manda a Sofonías. ¿Sabe? Sofonías menciona 11 citas en los versículos que tiene este libro. Le voy a decir cuántos son. 53 versículos en 3 capítulos. En esos 53, 11 citas hay sobre el día de Jehová. El pueblo de Israel había escuchado varios profetas y Sofonías es uno de ellos, enfático, lo que iba a pasar el día de Jehová. Y el día de Jehová tiene que ver con el fin de todas las cosas. No era solamente un juicio inmediato que tenía una parte que ver con la vida que había en Israel y en Judá en ese momento, pero también tiene que ver con el final de los tiempos, porque hay cosas muy fuertes. Y yo creo que Dios cada vez que nos habla para el presente y nos habla para ese futuro. Siempre hay una palabra que Dios quiere que pensemos y que vivamos pensando en ese futuro. Jesús contó parábolas que tenían que ver con el presente, pero a su vez la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, hay que pensar y estar preparado para cuando el Señor venga. Es decir, el Señor tiene dos cosas presentes: nuestro tiempo hoy y la vida futura. En el caso de Sofonías fue así. Él mencionó 11 veces el día de Jehová. Y el día de Jehová era un día terrible, de acuerdo al común de todos los profetas que mencionaron este día. Sofonías no es el único, pero 11 veces en 53 versículos realmente muestra que es algo importante. Quiero hablar del capítulo 3. El capítulo 1 y 2 son juicios. Alguien dijo que cuando un profeta menciona mucho el día de Jehová, es porque su profecía va a estar declarando juicios. Es importante pensar esto, ¿no? ¿Por qué tantas veces el día de Jehová? Que es la definición del día de Jehová, es un día terrible, no es un día agradable.
No, el día de Jehová en el Antiguo Testamento es un día de castigo, de gran juicio. Así que cuando alguien mencionaba esto, estaba hablando seguramente de juicio. Nosotros cantamos ahí en la previa una canción que está basada en capítulo 3:15 de Sofonías, que dice: Jehová ha apartado tus juicios. Esto no era algo presente allí, sino que está hablando de futuro. Porque pocos años después va a venir Nabucodonosor y en 3 oportunidades va a traer sus ejércitos y en cada oportunidad va a llevar gente desterrada a Babilonia. La última vez va a ser con destrucción de Jerusalén. Ahora, Jehová ha apartado tus juicios. Esto es un estado ideal. Ha echado fuera tus enemigos. También es importante esto, que ¿dónde será esto? ¿Dónde ocurrirá que ya no habrá más enemigos? Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. El mal está en la tierra. Si nunca más verán el mal, dice el profeta, se está refiriendo a un estado diferente. Ahora, este capítulo 3 de Sofonías, aparte del día de Jehová, que está mencionado en los capítulos 1 y 2, y una sola mención en el 3, ahora menciona una expresión que la vamos a ligar al Nuevo Testamento. ¿Se acuerda ese texto que dice: yo estaré donde estén 2 o 3 reunidos, estaré en medio de ellos? Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa expresión, en medio, tiene que ver con lo que Dios espera que hagamos con su persona. ¿Qué es el medio de algo? ¿Qué es estar en el centro de algo? ¿Qué es estar participando de algo que está desarrollándose, pero que precisa un personaje en el centro? No le quiero decir personaje a Dios, pero estoy hablando del término humano. Cada vez que ocurre algo, enseguida pensamos, ¿por qué? ¿Quién está en medio? ¿Quién es el que está provocando esto? Ahora, Dios en este capítulo 3 de Sofonía 3 veces habló del medio. A Dios le interesa el medio de todas las cosas porque ahí es donde se van a ubicar aquellas cosas que le agradan o que le desagradan. Entonces vamos a hacer una reflexión sobre esos versículos donde precisamente está esta expresión en medio. Y voy a empezar con el capítulo 3:3, que dice: sus príncipes en medio de ella, de la ciudad, son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer, no dejan nada para mañana. Y sigue en el 4, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Fíjense que está hablando de príncipes, jueces, profetas y sacerdotes. Ellos no eran demócratas, había un rey, pero acá está hablando que los príncipes, que son los herederos posibles al futuro, a continuar cuando el rey muere, sus jueces, los que resolvían los problemas entre la gente, sus profetas, los hombres que enseñaban y traían palabra de Dios continuamente, y sus sacerdotes. Para cada uno de ellos, los príncipes, leones rugientes. Tremendo. Sus jueces no dejan nada para mañana, son lobos. ¿Qué hace un lobo? Se come, intenta comerse todo. Sus profetas, hombres pérfidos, malvados. Sus sacerdotes profanan lo sagrado y violan la ley de Dios que tienen que practicar delante del pueblo. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad tiene la gente más importante corrupta? ¿Lo vivimos de alguna manera? ¿Lo vemos en América Latina, que nos duele tanto lo que estamos viendo? Sí,
las personas más influyentes, más importantes. Lo peor de todo es que la elegimos nosotros. No voy a discutir que yo hice el voto, no. Hay gente que dice, no, yo no lo voté. Perdonen. Elegimos el sistema democrático. Si la mayoría votó, hay que respetar. Ahora, ¿cómo oramos y pedimos que Dios nos saque de este embrollo en el cual estamos metidos? Ahora, lo principal es que los funcionarios son los que nos llevan a esa situación compleja. En medio de ella, en medio de la sociedad, tenemos todo esto, decía Sofonías. En medio del pueblo hay todo esto. Príncipes malvados, profetas que son también malvados, sus jueces que tratan de quedarse con lo ajeno y los sacerdotes que violan continuamente la ley que tienen que enseñar al pueblo. Tremendo, ¿no? Dice el versículo 5, el Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Después de denunciar 4 grupos de personas que están violando todo, el Señor dice que Él es justo. Él no está apoyando nada de eso. No va a cometer injusticia. Le va a dar a cada uno lo que le corresponde. Tremendo lo que Dios dice. Y lo que decimos hoy también. ¿Qué creen las personas, los hombres hoy, que cuando deban rendir cuenta frente a Dios, que Dios va a decir, sí, te entiendo, tú no pudiste hacer otra cosa? No, nada de eso. Dios va a juzgar y Él no comete injusticia, como estamos acostumbrados a ver. Tremendo lo que Dios dice. Dice un versículo que no está hablando del medio, no está en el medio, pero mire lo que Dios quiere. Verso 9 del capítulo 3. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Este era lo que Dios quería y era lo que no pasaba. Pero Dios está hablando de un tiempo futuro, que cuando se eliminen todas las maldades que hay, allí Dios permitirá que los pueblos que lo siguen tengan labios puros. ¿Por qué Dios menciona labios puros? Porque con los labios se dicen barbaridades, mentiras, falsedades, insultos. Se desea el mal a las personas. Todo eso sale de la boca, pero no lo produce la boca. Sale de la mente y del corazón del hombre. De ahí sale toda esa maldad y la boca la muestra. Dios quiere labios puros, porque si el labio está puro es porque el corazón y la mente están produciendo lo bueno. Versículo 11. Aquel día, no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque yo quitaré entonces de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte, en medio de ti. Dios mira al medio, Dios ve dónde está. Hay una sociedad, hay un grupo de gente que intenta estar dirigiendo, manejando la situación, está en el medio, y Dios dice, aquellos que se arrepientan, aquel día no te avergonzará de ninguna de tus acciones, le dice a los malvados, que le tuvieron oportunidad y no reaccionaron, no se arrepintieron. No te avergonzará, ni siquiera vas a sentir vergüenza de las acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de ese centro a los que se regocijan en tu orgullo. Si el orgullo no pareciera ser un buen consejo, ¿no? Sí, yo creo que un abuelo se pone orgulloso de su nieto,
Un padre se pone orgulloso de su hijo que termine una carrera. Ahí el orgullo parece normal, correcto, sentir satisfacción por lo que ha logrado otro. En este caso, el padre, el abuelo no están diciendo, ese mérito es mío. No, están reconociendo. Y ahí se usa ese orgullo. En algunos países lo usan así, el orgullo de esa manera. Pero cuando hay vanidad, cuando hay enaltecimiento, cuando alguien se busca agrandar a sí mismo, ahí está el problema. Porque termina arrastrando a gente y confundiendo las mentes. Dice el verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Dios habla muchas veces de remanente. Es decir, cuando una sociedad está totalmente corrupta, no significa el 100%. Significa que los que mandan, que los que dicen, de los que ordenan, de los que ponen la justicia, esa trucha que estamos viendo hoy, entonces ahí es donde tenemos que buscar con lupa tal vez, pero siempre vamos a encontrar gente que paga impuestos, que no insulta, que trata de vivir una vida normal, que sigue cuidando su familia, que trabaja con ahínco, que busca progresar a pesar de que todo está en contra. Dejaré en medio de ti, en medio, un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Somos una nación llamadas a refugiarnos en Dios. Todos los creyentes, refúgiese en Dios. No siga la correntada esta de insultar, de maldecir. No es de Dios eso. Está contrario a las leyes de Dios. Pablo le decía a los romanos, los creyentes romanos, la iglesia de Roma estaba en el centro del imperio, donde estaba una corrupción espantosa. Ahí las orgías eran normales. Tremendo lo que se vivía allí. Y sin embargo Pablo dice, respeten las autoridades. Había que decirlo y la gente de Roma tenía que entenderlo. Porque muchos de ellos fueron muriendo por ser creyentes en Jesucristo y por no dejarse llevar por las maldades del tiempo. ¿Vio cuando la gente se burla del que vive bien, del que no hace mal a nadie, como diciéndole sos un tonto viejo? ¿Cuándo te vas a avivar? Y bueno, en los tiempos del juicio de Dios habrá que ver si esas avivadas fueron valiosas o fueron condenatorias. Pero cada uno toma la decisión. Conversamos, hablamos, meditamos sobre la palabra de Dios y decimos a la gente, arrepiéntase, pare de seguir haciendo el mal. En medio nuestro, ¿qué hay? Dios quiere estar, Jesús quiere estar. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Clarito, como el agua. ¿Quién quiere estar en el medio? Jesús. ¿Quién estaba en el medio en época de Sofonías? Dios le proponía, en medio había gente perversa, en el medio había gente orgullosa que hacía vanidad de su orgullo. Pero Dios le dice, después que pase todo este día terrible en el cual habrá desolación, quedará un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Cuando Nabucodonosor llevó los últimos habitantes de Jerusalén que consideró que valían la pena, un capitán, Nabuzaradán, así se llamaba, observó y dejó toda la gente que no podía pelear, toda la gente que no podía armar un ejército, que no se podía rebelar, los dejó viviendo allí en las casas deshechas o en las pocas que se salvaron. Un pueblo pobre. Dice la Biblia que los que quedaron eran pobres. Así que después del arrasamiento de Nabucodonosor, se cumplió un poco esta palabra allí inmediatamente.
pero también se va a cumplir esta palabra en lo final de los tiempos, donde los ricos creerán, como muchos hoy creen, que con sus miles de millones de dólares tienen todo asegurado y están pagando a la ciencia para que les tire los años por un lado a ellos, mientras por otro lado procuran reducir la población mundial para que esta tierra deje de contaminarse. Bueno, este es el criterio de los hombres que confían en sus riquezas y que creen en sí mismos. Tremendo. Son parecidos totalmente a los príncipes, a los jueces, a los profetas, a los sacerdotes que figuran acá. Eran las autoridades entonces. Hoy son la casta dominante. No solamente gobernantes, sino la gente pudiente que tiene dinero. Quiero avanzar, hemos cantado una canción, la hemos estrenado, dice, el Señor ha retirado sus juicios sobre ti. Esto es el tiempo futuro. El día de Jehová pasará, todos los perversos serán llevados a un juicio final, pero los que han confiado en el Señor ha retirado su juicio contra ti, ha expulsado a tus enemigos. Siempre enseño en la iglesia que los creyentes tienen vida eterna, pero muchos creyentes no saben de cómo es el tema del juicio final. Muchos creyentes creen que van a pasar por el juicio final. No han leído bien Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice que en el juicio final no hay nadie que se salve. ¿No lo sabía usted? Todos son condenados los que van al juicio final. No hay salvación allí. Porque si hubiera salvación es porque alguien hizo méritos y nadie ha hecho méritos. Ahora, mírelo así. ¿Quién va a parar a la cárcel? Aquel que cometió un delito. Se le hace un juicio con el Código Penal. Se le analizan las pruebas, las evidencias y finalmente un juez dictamina tantos años de prisión por el delito cometido. Ahora, Jesús quitó nuestros pecados. ¿Qué juicio puede haber con una persona que no tiene pecado? Porque Jesús se llevó mis pecados en la cruz. Y todos los que hemos creído en Él, Jesús perdona nuestros pecados y nos deja limpio de pecado. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Y dice en Primera de Juan, la sangre de Jesús está limpiando siempre nuestros pecados. Por supuesto, si vivimos al amparo de Dios, recibiendo la amonestación, si hace falta, del Espíritu Santo para no seguir caminos equivocados, ¿entiende? Si no hay acusación contra usted, ¿por qué va a ir a parar un juicio? En la misma tierra, ¿por qué usted iría a parar? ¿Por qué le harían un juicio si no tiene ninguna acusación? En el cielo es igual. Por lo tanto, el Señor ha retirado tus juicios. ¿Sí? Los que pesaban contra ti, decimos en la canción, los que estaban en contra tuyos. Pero si te has arrepentido, ahora Dios también dice, el Señor ha expulsado, en esta versión que tengo aquí, a tus enemigos, y en esta otra versión dice, Jehová ha echado fuera a tus enemigos. Ya no hay enemigos para los hijos de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades es el lugar de los muertos. La muerte no es para la iglesia. No es para la iglesia. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Podríamos parafrasear y decir, Jesús es el rey de la iglesia en medio de ella. Jesús es nuestro jefe, la cabeza de la iglesia. Nunca más en la presencia de Dios veremos la maldad. Hay un paralelo que podemos hacer viendo, porque acá no había ocurrido todavía la venida de Jesús. Pero esto se aplica ahora a la iglesia. Dios reconoce 3 grupos de personas y para los 3 tiene tratamientos distintos. Los judíos
o los israelitas, que es el pueblo que eligió a través de Abraham, a partir de un hombre. Las familias que se formaron con la sangre de Abraham, ahí ellos tienen un plan bajo los designios de Dios. Pero también hay otro pueblo, los gentiles, que son la gente que no tenían nada que ver con Abraham. Pero un día Dios decidió que los gentiles sean invitados a entrar. Así que de los judíos fueron invitados a recibir a Jesús. De los gentiles también fueron invitados a recibir a Jesús. Y entre ellos se formó el tercer grupo, que es la iglesia. Así lo dice 1 Corintios 10:27. Los gentiles, los israelitas o los judíos y la iglesia. Para los tres hay un plan de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Jehová es Rey de Israel. Jesús es Rey de la iglesia en medio de ella. Nunca más habitaremos donde está el mal. El Señor está en medio de ti. Dice el versículo 17, es el final. Está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cantos. Esto es lo que le espera a toda persona que está creyendo en Dios y que está viviendo al amparo de la presencia de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo tenemos esta promesa cierta. Dios otra vez en medio. ¿Quién está en el medio de su casa? ¿Quién está en el medio de su familia? ¿Quién está en el medio de su congregación? Debe ser Dios. Debe ser Jesús. Debe ser el Espíritu Santo. Poderoso. Él salvará. Nos arrebatará del mal. Se gozará contigo con alegría. La iglesia tiene el gozo y le da la fortaleza conforme a la palabra de Dios. Y me gusta la frase que viene, callará de amor. Cuando Dios perdona, Él no echa en cara nada. Simplemente quiere que nos arrepintamos y no volvamos a hacer lo mismo. Que confiemos, recibamos a Jesús. Y esto es lo que le propongo, que usted se reencuentre con Jesús. Sofonía, mire cuántas cosas tenía Sofonía. Un profeta chiquito, 3 capítulos, un profeta menor, pero su palabra tan importante como la de cualquier profeta. En medio de nosotros, ¿quién está? Este era el interés del profeta Sofonía. En medio había gente perversa, malvada, pero en medio también hay la posibilidad de que Jesucristo, como Él prometió, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Señor Jesús, confiamos en tu promesa. Tú estás en medio de la iglesia, en la iglesia que te alaba, que te obedece, que busca tu presencia, que no tiene orgullo en sí misma, que no está orgullosa de su título, sino que está llena de tu Espíritu Santo, llena de gozo y de paz, porque tú has perdonado sus pecados. No tienen más juicio en contra. Oh, gracias por esto. Jesús, tú eres el Rey de la iglesia. Te reconocemos así. Bendice a cada hermano, cada hermana. Te lo ruego y te bendigo por esto en el nombre de Jesús. Y también te digo, gracias, Señor. A ti sea la gloria. Dios le bendiga, hermano. Ha sido bueno compartir esta palabra con usted. Creo que es de Dios y Dios quiere bendecirlo, renovarlo, llenarlo de su Espíritu Santo. ¿Dice amén conmigo? Amén.